Cuando pienses en dulces, piensa en Dulcería Ugarte. Presenta. Pero tuviste un programa muy padre, muy interesante. Y teníamos a invitados del tema político de la semana. Los mismos que tenía yo el jueves eran los que tenía Gilberto Marcos el domingo en la mañana y el arquitecto Benavides el domingo en la noche. Entonces, estando en Miami fue que te enteraste de lo de la historia de Tere Cos. Lo recuerdo perfectamente bien. Él nunca fue interrogado. Él nada más repitió una historia que le dijeron que dijera. Y te lo digo de frente, te lo digo. No seas cobarde. Te lo voy a recordar, digo, lo de Gloria Trevi, que te fuiste hasta Brasil a verla. Sí, ¿verdad? Fue un asunto que en su momento fue también sumamente mediático. Y que no ha terminado la historia, ¿estás de acuerdo? Regueiro, ¿cómo se llamaba la niña esta? No, esa era una vieja Liliana Regueiro. Ándale, otra vez. ¿Y qué opinión te guarda ahora lo que está haciendo este mandatario Ukele con la cárcel nueva que abrió? ¿Del Salvador? ¿Del Salvador? Sí. Yo quiero ser compadre de ese. Me tocó atender un asunto de un abuso sexual a un menor, a un niño de 5 años. ¿Cuáles son las mentiras más grandes que tenemos en la historia de México? Que a ti niños dices, héroes. ¿sí? ¿Comprobadísimo? 100%. Para hacer una campaña política se requiere de algo muy, pero muy particular. Comprometerte a algo que sabes que no vas a cumplir. En 18 días perdí a mi único hermano de sangre y a mi papá. Fue algo muy, pero muy fuerte. Mi papá a los 50 años se le murió su papá en los brazos. El día del cumpleaños de mi papá. Descubre un espacio donde el entretenimiento se une a la reflexión en Al estilo de Judith Grace. Historias que inspiran, expertos que guían y motivación para tu día a día. Comenzamos. Hola, qué gusto saludarles y espero que nos acompañen durante todo este tiempo porque tengo un invitado muy especial. Uno que quiero mucho porque es un gran amigo de mi familia y bueno, tenemos muchos años de conocernos, muchas historias que hemos compartido, anécdotas que para qué les cuento, y es el licenciado Roberto Flores. ¿Cómo estás, compadre? Comadre querida, pues muy contento de estar aquí contigo. La verdad de las cosas que te he seguido desde que éramos jovencitos y he participado contigo en muchas ocasiones, en muchas etapas de tu vida, de todos los éxitos que has tenido aquí en México, en Estados Unidos, que fuiste la mujer más importante dentro de habla hispana en su momento. Y lindo. Hoy en día que estás en esta etapa, en esta época, pues para mí es un gran honor estar contigo. Ay, por favor, mira quién habla. La verdad me da mucho gusto y iniciar esto hasta me emociona porque bien dices que hemos vivido situaciones no muy agradables porque ha sido mi abogado por muchísimos años en donde luego recurro a él, como que tiene la fama siempre de protector y que está en defensa de la mujer. Me ha ayudado mucho, por supuesto. Y también hemos compartido proyectos muy interesantes como fue cuando iniciaste con tu programa, ¿te acuerdas? En TV Nuevo León. Claro, a ver cómo olvidarlo. Estabas tú recién nombrada directora de TV Nuevo León de Canal 28 y hay cosas que la gente no sabe, las cosas que la gente no sabe. En este momento yo sería exactamente el equivalente a la doctora Polo de Estados Unidos del programa ese que se llama Para Caso Cerrado. Ese programa nace de la mente de Judith Grace González. Eso la gente no lo sabe. Y ese programa ella me lo planteó a mí cuando estábamos hablando del 98, me lo plantea a ella. Y entonces, la verdad, las cosas que yo no le quise entrar, porque en aquel entonces pues yo litigaba mucho y se trataba de un programa de televisión en el que había que meterse 24 horas inmerso a grabar y a manejar una imagen completamente distinta de lo que era el litigio. Y yo no lo quise hacer. Bueno, pues ahí está la doctora Polo, millonaria. Bueno, compadre, no sé por qué, pero sí se nos fue esa. Esta se nos fue, pero tuviste un programa muy padre, muy interesante, porque yo te vi esa vena que se requiere en los medios, en donde platica muy sabroso mi compadre. Es compadre de veras, porque soy madrina de su hija Paulina, a la cual le mandamos un beso enorme, que ya está viviendo en México, ¿verdad? Está viviendo en México, muy contenta después de su incursión política aquí en San Pedro. Muy buen papel como candidata. Hizo un papel extraordinario, la gente la quiere muchísimo. Ha seguido trabajando ella dentro del ámbito de ayudar a la gente, principalmente de San Pedro 400. La quieren muchísimo. Ahora que cumplí 60 años, fui a sacar orgullosamente mi tarjeta del INSEN
Qué bueno, y las compadre. damas que te atienden ahí en el INSEN, pues resulta que todas ellas eran personas que habían... Estaba en la campaña. Bueno, no activamente porque ellas eran empleadas, pero ellas habían votado por Paulina y sabían perfectamente quién eran. Entonces, me recibieron maravillosamente. Yo me sentí muy orgullosa en los debates, porque eso es una cosa muy difícil de controlar, compadre, porque estás contra un reloj, estás con el nervio, obviamente, de las preguntas que por supuesto no sabes qué te van a abordar, y estás también con personajes políticos de una gran trayectoria, como hablemos de un Mauricio Fernández, que hoy es el actual alcalde de San Pedro, y la muchachita en su papel. Sí, fue una revelación política importante, sí. muy, muy importante. Tan es así que yo creo que por eso le invitaron a México. Ajá. Muy orgulloso. Bueno, pero volvamos a ti, al papá. De todas estas cosas, de estos proyectos que hicimos juntos, ¿qué sabor encontraste tú al tener tu programa en el cual invitabas precisamente a diferentes funcionarios que podían aclararte cosas importantes que se estaban gestando en el Estado? ¿Y podemos decir las verdades o Tú me lo van a dilas, editar? compadre, por supuesto. Ya pasó muchos años. Sí, claro. Cuando tú me invitaste a ese programa, se llamó A Puerta Cerrada. Era un programa de corte político en el cual teníamos una mesa redonda los jueves en la noche. Y entonces, en aquel entonces, pues el Canal 28 no tenía cómo medir el rating. El rating se medía por medio de llamadas. Y resulta que teníamos 60 o 70 llamadas en 2 líneas en cada programa. Eso quiere decir que mucha gente nos estaba viendo. Sí. Porque mucha gente hablaba para preguntar. Y entonces estábamos siempre con las llamadas del público. Y teníamos a invitados del tema político de la semana. Increíblemente, los mismos que tenía yo el jueves eran los que tenía Gilberto Marcos el domingo en la mañana y el arquitecto Benavides el domingo en la noche. O sea, qué bien que te checaban. Claro, por supuesto. Y entonces fue de gran aprendizaje, nos divertimos muchísimo, aprendimos mucho, saludamos a mucha gente, hicimos muchos amigos, relaciones que a la fecha siguen. El productor que tú me pusiste, Alberto Ábrego, bueno, pues la verdad las cosas, titán de la televisión de Monterrey, un hombre con una calidad humana entregado excepcional. Totalmente a ese canal, pero qué bárbaro. Hasta un que amor, se jubiló. Sí. Hasta que se jubiló, un hombre entregado al canal que quería mucho su trabajo y principalmente con un talento excepcional para lo que se requería, que era el producir un programa de corte político. Entonces, la verdad nos divertimos muchísimo, la pasamos genial y fue mucho aprendizaje todo el tiempo que duró, hasta que nos grillaron los de las televisoras comerciales, nos grillaron y entonces ahí fueron y se rajaron con el gobernador y le pidieron al gobernador que quitara los programas de índole político y entonces de la noche a la mañana nos quitaron del aire era el mío, el de Portugal y la barra de noticias. Así la quitaron durante algún tiempo. Así es. Así fue. Bueno, historias para contar, pero bueno, ese aprendizaje, después yo lo aproveché, les cuento, cuando me llega esta oportunidad de irme a Miami, a este programa de casos de familia, y entonces, pues, imagínense, una producción divina, yo todavía, gracias a Dios, tengo contacto con muchas productoras, que así se les llamaba, las que cada una elaboraba su caso, y por supuesto los cochinones, les mando un beso porque están pendientes de mí siempre, pero bueno, me dicen, oye, ¿no conoces tú así uno norteñón, así que venga un abogado? Y te dije, permítanme, yo sé quién. Y va llegando Roberto Flores a Miami. Bueno, aparte que se me derritieron ahí varias productoras, ya lo querían meter en todas las historias. Y las historias, digo, vamos a ser honestos, compadre. Eran casos que nos estaban comentando, pero obviamente tú no podías legislar allá. No. Pero bien que se las, ¿verdad? Las regañaba y las ponía en su lugar y les decía qué hacer. Qué cosas, ¿no? Nos divertimos muchísimo. Sí. Yo creo que yo participé como en unos 8 de esos programas. Yo creo que más, compadre. Más. Mucho más. Y fueron muy divertidos porque, pues sí, me invitaste varias veces a Miami y la pasábamos muy padre porque, para empezar, yo no sabía de qué se trataba. A mí no me decían, este va a ser el tema. A mí nomás me invitaban y me ponía a ver cómo se desarrollaba el programa y luego que pase el abogado y pasaba yo y entonces iba a ciegas, en blanco, a lo que me salía a mí ahí. No tenía un script, no tenía un guión, no me habían dicho nada, nadie me decía nada. Antes no me tumbaste la chamba porque era muy bueno para improvisar. A veces me tenían encerrado en tu camerino, ¿Sí? entonces yo estaba en el camerino esperando y luego me decían,
entra en 30 segundos. Y yo, ¿qué? En 30 segundos. Tú salía corriendo y entraba al foro. Sí. Pero yo había estado escuchando el programa en el audio. Ajá. Y entonces por eso sabía de qué se trataba. Pero era genial. Ahora que lo podemos decir tantos años después, porque fíjate, para sorpresa, hace poco relativamente yo me subí a un avión para ir a Austin y me sale en mi teléfono, no se pierde el maratón de 4 horas de Casos de Familia que lo estaban transmitiendo en Venezuela. Ajá. O sea, todavía al día de hoy mucha gente sigue viendo esos capítulos, vamos a decir, o esos episodios viejos, pero ya era muy folclórica la gente, ¿estás de acuerdo? A ver, la que participaba. Te voy a decir algo, yo te he presumido a ti muchas veces de lo siguiente, que también mucha gente no lo sabe. Tú eres la única hispana que ha tenido un programa con 3 emisiones diarias a nivel nacional en Estados Unidos. Tú salías en la mañana, en la mediodía y en la tarde. Sacaban 3 programas de Casos de Familia a nivel nacional y entonces tú eras la que más estaba presente en la televisión hispana norteamericana durante muchísimos años. Sí, me fue bien. Trabajaba como burrita, compadre, pero... No, a ver, yo me acuerdo que grababas 8 programas diarios. Era una cosa era una locura. Impresionante. Un ritmo, de veras, impresionante. Pero bueno, se aprende mucho. Pero me da ternura recordar muchas historias que la gente... Obviamente, la primera pregunta que me hacen siempre, oye, ¿es verdad? Pues mira, te diré, estaba champurrado, pero lo importante es cómo te presentaban la historia a las personas, porque pues es lo normal, es como cuando conoces a alguien en una fiesta, no traen certificado de nacimiento ni nada, es lo que te platican su historia, pero el folclore de los problemas, desde la que le aventaban un gallo por la ventana, la señora que se aventaba gases cada 5 segundos y ahí tuvimos que sufrirlos, o sea, muchas cosas muy extrañas. Yo me acuerdo que una vez te enojaste y les cortaste la emisión porque no te gustaba cómo se estaba planteando el asunto. Ah, claro, porque me querían meter gol, ¿te acuerdas? Sí, porque había su forma de capturar los casos y había muchas personas en México que decían, ay, bruto, porque tenían que pagarles el día. Claro. Entonces, de México viajabas a Miami, obviamente, atendías la situación en limusina, te recogían, te llevaban al programa, participabas y luego tenías shopping time y luego ya te regresabas. Entonces, mucha gente con esa búsqueda, pues, digo, la verdad era muy descarado la historia que querían que yo me creyera. Decía, esta no te la compro, te me vas para atrás y adiós. ¿Verdad? Me acuerdo de eso. Sí, me volví fiera, En esos años la pasamos muy padre. Sí, y bueno, precisamente, compadre, yo sé que esto lo has contado, pero mira, te voy a decir, tengo ahí sentimientos encontrados porque estando en Miami, que nos daba oportunidad de convivir tú y yo allá, muy padre, mis hijos te adoran, hemos viajado a muchos lugares juntos en familia. Entonces, estando en Miami fue que te enteraste de lo de la historia de Tere Cos y de los niños. Lo recuerdo perfectamente bien. Lo platiqué con mi compadre Fernando Lozano. Nunca lo había platicado. Ese día en la mañana habíamos desayunado porque estábamos en tu casa, estaban los muchachos, nos fuimos al Dolphin Mall. Íbamos entrando al Dolphin Mall, me acuerdo muy bien, cuando te habla mi comadre Bárbara. Y entonces Bárbara te explica y te dice lo que está pasando en Monterrey, lo que sucede. Y tú me dices a mí, está pasando esto con la familia de Tere Cos. Y yo no sabía quién era Tere Cos. Yo nunca había escuchado ni el nombre. Sí. Ni siquiera había escuchado el nombre. Y entonces yo te dije, ¿quién es? Pues es la señora de los horóscopos, así es ahí. Y yo, no conocida en los medios, o sea, sí. Ella era muy conocida en los medios, pero yo no estaba inmerso en esa área. Una tragedia. Sí, la tragedia enorme. Y ahí fue donde nos enteramos precisamente de lo que había pasado un día como hoy. Exactamente. Y entonces, hoy... ¿En serio? Hoy es el aniversario. ¡Ay, caray! Hoy es el aniversario. Y entonces, pasa eso. Hicimos ahí el tiempo que estuvimos ese fin de semana, yo por ahí, esos días de grabación, me regreso. Y a los poquitos días, probablemente 5 o 6 días después, es cuando es precisamente el sábado, que es el día de la primera comunión de Roberto, mi hijo. Sí, recuerdo. Y estando en la primera comunión, en la misa de la primera comunión de Roberto, mi hijo. Te hablan. Es cuando me habla Tere. Sí. Y entonces... Luego terminó la misa, me fui al despacho, la atendí y de ahí pues se suscitaron todos
todos los asuntos que mucha gente conoce durante varios años. Y yo creo que a ti muy, muy complicado. te impactó más porque el niño que lamentablemente falleció tenía como que la edad de tu hijo, ¿verdad? ¿La misma edad? Eric Azur era de la misma edad de Roberto. Tenían 8 años de edad. Chiquito. Tenían exactamente la misma edad. Uh-huh. Y yo te lo saco a colación, yo sé que lo platicaste con Fernando Lozano, me encanta Fer, me encanta lo que está haciendo y pues vuelvo a revivir todas estas circunstancias porque como nos veíamos muy frecuentemente, yo recuerdo que amén de que nos platicaste lo que se podía platicar porque ya eras tu abogado del caso, oye, vi unas fotografías de esta muchacha con unos chipotones acá espantosos, unos golpes en la cabeza de martillazos que le dieron, que entonces esa teoría de que se estaban un acuerdo de un suicidio, pues estaba muy salvaje, ¿estás de acuerdo? O sea, imposible de creer. Fíjate las cosas. Ahora sí, como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. A ver. Ay, qué bárbaro. Fíjate. El asunto da para platicar muchísimas horas. Ajá. Se va a hacer una serie. Hay 5 productores muy interesados en hacer series, pero todos quieren que sean gratis y la verdad las cosas, yo creo que aquí debe de haber una compensación enorme para la familia que nunca tuvo no nada más una compensación de ningún tipo, sino que fueron destrozados. La familia Peñacos fue destrozada por la sociedad y fue destrozada por los medios de comunicación. Entonces, creo que deben de ellos ser partícipes y deben de recibir algo de algún beneficio económico por parte de lo que produzca esa serie. ¿Te han buscado a ti, compadre? Me han buscado un sinfín de productores, pero yo no he tenido acuerdo con ninguno porque simplemente, para empezar, no me compete a mí me compete nada más mi parte como abogado. Pero yo creo que ellas definitivamente están alejadas de todo, no quieren saber nada. Es un duelo que jamás se va a superar. Ese caso destrozó a 2 familias, no destrozó nada más a una, destrozó a 2 familias. Y la verdad las cosas fue manejado de una manera por parte de los medios que hoy en día, afortunadamente, ya se sabe la verdad, no está muy difundida. Y ahorita vamos a ir a ese punto. A ver. Pero ya se sabe la verdad. Mira, el homicidio fue premeditado, fue planeado por parte de este muchacho. Sí. Él lo confiesa. Y entonces, esa premeditación y ese planeamiento que él hace de lo que va a pasar no era directamente en contra de los niños chiquitos, era en contra de Erika. Y entonces, las circunstancias de lo que sucede esa noche es lo que le conlleva a él, primero, a asesinar a Eric y luego a asesinar a la niña. A la bebé. Tenía 4 años la niña. Y entonces, María Fernanda. Y entonces, ¿qué es lo ¿Estaba drogado él? No, por supuesto que no. Claro que no. Pues, tuvo todos los antidopings necesarios y no estaba drogado. O sea, en sus 5, con esa capacidad de maldad. Premeditado. El testigo que es el amigo, que es el que lo lleva a la casa esa noche, lo dijo y dijo que él vio la maleta en donde llevaba las cosas, que fueron los objetos que utilizó para llevar a cabo su fechoría. Entonces, todo esto que se convirtió en una novela, por la pelea por el rating por parte de las televisoras. En aquel entonces Multimedios se abstrae. Multimedios dice, yo no participo. Fíjate. Pero sí daba la noticia, pero no editorializaba. Y Televisa y Azteca sí lo hacían, mucho más Azteca. ¿Por qué? Porque Azteca estaba en el sótano, como sigue estando en el sótano en los ratings, y el sujeto chiquito, chaparrito, de este tamaño, de estatura y de espíritu, ese sujeto fue el que pagó para que se hiciera un show mediático. Entonces, él contrató, primero que todo, hoy en día lo sabemos porque ya lo platicó públicamente y ya lo dijo públicamente, a Vadillo, al reportero calvo que todo el mundo conoce, que tiene su página que se llama Sin Pelos. Bueno, él contrató a Vadillo para que Vadillo fuera el que inventara todas esas cosas. Vadillo fue el que le metió en la cabeza al papá de Diego una historia que nunca sucedió. Él ya lo platicó, él ya lo confesó.
Entonces hoy en día ya sabemos quién fue y cómo fue el que se fraguó. Ajá. Toda esta enorme mentira que a la fecha todavía hay gente que cree un sinfín de sandeces y tonterías. Qué coraje, ¿verdad? Claro, por supuesto, porque destrozaron de forma impune a 2 familias. Y a mí me da coraje porque, bueno, estando ahora en redes, compadre, te topas con muchos podcasts y en uno de ellos afirmando, asegurando, como si hubieran estado dentro de la habitación presenciando los hechos, con otra serie de teorías que tú dices, no tiene ni la menor idea. Como por ejemplo eso que salía Erika con la férula, que decían, una persona que ataca con un puñal o algo, entonces queda lastimada. Y esas estupideces No, que pues tú si dices, pues ¿cómo? si le metieron como 6 puñaladas en el cuello. La degollaron de aquí hasta acá, la abrieron toda. La muchacha está viva porque Dios quería que estuviera viva y para que contara su historia. Sí. Adentro de la casa sucedieron situaciones terribles en contra de ella. La maltrató de una manera absurda. Le dio de martillazos en la cabeza. Cosas que todo el mundo sabe y que todo el mundo conoce que no tendríamos que volver a somatizar a las personas, pero la Sí. verdad las cosas que fue terrible lo que hizo este muchacho. Ajá. Yo siempre he albergado la esperanza y te lo digo de frente, te lo digo, no seas cobarde, no seas cobarde, confiesa, ten la valentía, ten la hombría de confesar y de decir la verdad. Ya Vadillo ya nos dijo que él fue mandado por alguien y pagado por alguien para que inventaran la historia que tú inventaste. Ya sabemos quién le pagó a Raquel. Ten la hombría, ten la valentía, ten la calidad humana. Descansa un poquito en tu ser, en tu mente, en tu corazón, en tu alma, si es que tienes. Y di la verdad, di lo que pasó. Deja de maltratar históricamente a la familia de la mujer que un día quisiste, que se supone que un día quisiste y que se supone que por celos hiciste lo que hiciste. En fin, entonces... Sí, compadre. Aparte del dolor de la mamá, de la pérdida que tuvo y encima estar acarreando historias inventadas y situaciones que no venían al caso, que la achacaban a Raquel y bueno, todo eso, me imagino que para ti pues fue un caso que te dejó una marca espantosa, ¿no? De impotencia, de corajes, como eres tú. Yo no sé cómo te controlabas. A ver, yo nunca pude interrogarlo, porque yo no era el Ministerio Público. Yo era coadyuvante del Ministerio Público. Yo era el representante de la familia Peña Cos. Entonces yo no tenía voto, yo no tenía voz dentro de la acusación para poderlo interrogar. Nunca lo pude interrogar. Y el Ministerio Público, él se acogía al 20 constitucional para no declarar. Pues él nunca declara, él nunca fue interrogado. Él nada más repitió una historia que le dijeron que dijera. Ajá. Así. Ajá. Una historia que le dijeron que dijera. Fíjate nada más. Y de ahí se agarraron los medios. Y de ahí se agarraron los medios, pero todo fue por parte de un periodista, un reportero que fue el que inventó esa situación. Hoy en día él está arrepentido y hoy en día él pide perdón por eso. Bueno, pues que esperemos que la vida lo perdone, ¿verdad? Por lo que hizo, porque, como te lo digo, por ganar una nota, destrozaron a 2 familias. 2 familias quedaron hechas pomada. Este tipo de crímenes suceden todos los días en todas partes del planeta. Ese crimen se convirtió en una novela diaria. Y todos los que participamos en esa novela, yo tenía la encomienda de tratar de hacer entender a la gente que habían sido asesinados un niño de 8 años y una niña de 4 años de forma perversa, brutal, de forma malvada y brutal. Y la gente no lo entendía. La gente se ganchó en el morbo, en la parte morbosa, en la parte fea, que era lo que habían inventado en la novela, un absurdo y estúpido guionista de una televisora local. Fue el que inventó ese argumento. Y ahora, ya con todas las evidencias que tú tenías y todo, ¿por qué tanto odio, compadre? O sea, nada más porque terminó la pareja, o sea, a esa... ¿De él? Ajá. No, es que eso no lo sé yo, porque eso es algo, yo jamás he hablado con él una palabra, nunca. ¿No estabas en los careos, compadre? Sí, pero yo no podía intervenir. Yo nunca pude intervenir. Yo no tenía voz de
de la parte acusadora, era el Sí. Ministerio Público, así se manejaba en aquel entonces. Ajá. Entonces, la verdad de las cosas, yo nunca pude intervenir, yo nunca lo interrogué y yo nunca he hablado con él. Yo lo que sé es los hechos, los que está dentro de la averiguación previa, dentro del juicio, y por lo cual está en prisión y ahí se va a quedar hasta que tenga 62 años de edad. Porque un día va a salir, ¿eh? Un día va a salir, va a Ahí tener te encargo, 62 años ahí de te edad. encargo cómo le va cuando salga, porque la gente no olvida. Aquí la gente no olvida ningún nombre, ¿estás de acuerdo? Cuando eso pasó, Ujú. había muchachas que iban y lo visitaban. Sí. Embarazó a una y se casó con ella. Y tuvo el infortunio de estigmatizar a la criatura y Por le el- puso el mismo nombre, le puso Ajá. Diego Santoy. Luego me enteré por chismes de gente que nunca falta, ¿verdad?, de redes sociales, Sí. que se había divorciado y que la dama en cuestión, de la cual no recuerdo su nombre, se había ido a vivir a la parte media de Texas, no sé si a Houston o a Dallas o a Austin, por ahí, se había casado con un norteamericano y le habían cambiado el nombre al niño. Aplausos. Aplausos por eso. Qué bueno que le cambiaron el nombre a esa criatura. Pues es que aparte, digo, más allá de la historia que fue tan trágica, como el muchachito era de buen, ¿verdad? De buen ver, pues muchas muchachitas le escribían cartas y, ¿verdad? No sé qué les pasaba por la mente, pero por lo que me estás diciendo, que se casó en el penal, ¿verdad? Esas muchachas no compraron la exclusiva de admirar a un delincuente, ¿eh? Eso también existe de toda la vida en todas las historias. Siempre hay hombres y mujeres que tienen una admiración por los criminales. Una fijación. Pues yo pienso que es una desviación mental, ¿verdad? Pero ahora sí que cada quien. Pero eso ha existido desde siempre. Muchísimos hombres y mujeres que tienen fijaciones y que tienen admiración por los delincuentes. Ujú. Por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos siempre ha existido una admiración por los delincuentes. Si tú te pones a ver dentro de las películas y de las series de televisión, hay enorme admiración por los gángsters, por los delincuentes del viejo oeste, por los delincuentes actuales. ¿No le hicieron hasta una serie a la familia de John Gotti? Sí, claro. Entonces, a ver, estás hablando de un delincuente, de un tipo que era un jefe de la mafia, que sus hijos, el dinero que tenían era producido por la mafia. Y les hicieron una serie viviendo como un Gotti. Ajá. O sea, la gente tiene admiración por esos. En Las Vegas, hay muchísima gente que no lo sabe. En Las Vegas, en donde era el original Palacio Municipal, Ujú. cuando se construyó el nuevo Palacio Municipal de Las Vegas, en el Palacio Antiguo construyeron el Museo de la Mafia. Entonces hoy en día tú vas a Las Vegas, pagas un boleto y entras y recorres todo el edificio y es un museo en honor de la mafia americana. Ya también tienen al Chapo Guzmán ahí como un rockstar y muy probablemente al rato tengan al Mayo y muy probablemente ¿En tengan serio? a Caro Quintero, por supuesto. De veras, no sabía. Por supuesto, claro. Va, bueno, pues Se un llama lugar, Mob Museum. un lugar más que visitar en Las Vegas, Las ¿verdad? Vegas. Ay, Dios santo. Oye, pues ese caso fue muy controversial. ¿Cuál otro ha sido así como muy mediático, compadre? Te lo voy a recordar, digo, lo de Gloria Trevi, que te fuiste hasta Brasil a verla. Sí, ¿Verdad? fue un asunto que en su momento fue también sumamente mediático. Y que no ha terminado la historia, ¿estás de acuerdo? Pues no ha terminado porque ahí están todavía hoy en día dos de las chicas presentando una denuncia en Los Ángeles. Ujú. A una de las partes demandadas, a María Raquenel, yo la he asesorado en ese asunto. Ujú. Y el otro día me invitó a su podcast. Ella abrió un podcast desgarrador, pero desgarrador. Y Que es la pura voz y vaya que te imaginas toda la escena de todo lo que relata ella. pues Impresionante. en la intervención mía se la editaron la gente de, creo que es de Telemundo. La gente de Telemundo le editó porque pues yo hablo como es, punto. Yo no le debo nada a nadie y a mí no me pueden venir a demandar por lo que yo como abogado he hecho, ¿verdad? Entonces son cosas, aparte Es tu estoy hablando de historia. cosas públicas y de Ajá. las historias públicas, yo jamás en mi vida he revelado secretos de abogado. Entonces yo hablo de lo que yo viví, de lo que yo vi y me dijo que le habían cortado, que le habían editado ahí un par de comentarios míos Ajá. al podcast de ella, pero que era uno de los más escuchados y de los más comentados.
Y entonces yo platiqué con ella. Yo sé cómo está perfectamente el asunto, quiénes son las que están actuando y por qué están actuando y la forma en la que están actuando. Y muy probablemente que se vayan a meter en un problema porque fueron medio mal asesoradas. Ajá. Medio mal asesoradas. Entonces, pues tú nomás imagínate que a la fecha, al día de hoy, todavía no pueden notificarle a Sergio Andrade. Oye, ¿qué es cierto eso que tiene una escuela para niños No sé, de música? Yo no sé nada de ese sujeto, nada. Pero no puede ser, compadre, si es Nada, cierto, lo imagínate. último que yo supe era dónde vivía Ajá. y por ahí alguien me dijo algunas cosas, que tenía una escuela para menores. De música, para niños. No recuerdo si en Puebla o en Querétaro o por ahí. Ajá. Cerquita de la Ciudad de México, y yo no sé nada del hombre ese. Ujú. Tengo... ¿Y las una demandas vida de no son saber contra él o contra Gloria todavía? ¿Todavía sigue esa que yo situación? tengo una copia de la demanda, y entonces la demanda establece que demandan a Gloria y demandan a Sergio y a Mari. Ok. Porque como Mari no quiso participar y no quiso sumarse a estas dos muchachas, también la demandaron a ella. Ajá. Y entonces, pues, por ahí está la situación. Válgame, pues no tiene fin esta historia, ¿verdad? ¿No? Y más aparte, la forma en la que ellos fueron afectados por parte de las televisoras en su momento con las historias que... Con la serie que acaban de sacar también, ¿no? Bueno, ¿O qué? la nueva no tengo yo la menor idea cómo está. Pero... No la viste, compadre. No, por supuesto que no. Mm. Pero en aquel entonces, acuérdate que tanto Televisa como Azteca hicieron 2 series. Sí. No, Azteca estaba, pero en llamas. A ver, cuando más ha ganado dinero fue con esa serie. Yo creo que sí. Ellos ganaron muchísimo dinero, pero muchísimo dinero ganaron con esa serie. Y ahí está un pleitazo que no, Claro, no termina, entonces, ¿verdad? Ahí por ahí yo supe que presentaron alguna demanda en Estados Unidos y Así que es. están peleando esa, porque probablemente allá sí ganen la demanda. Pues hay cosas que dices tú, ni cómo poder buscar el fin de algo, porque da para más y da para más. Y luego fíjate, pareciera ser que ya se estaban todas apaciguadas, y ahora otra vez la muchacha esta que es ¿de dónde es? ¿De brasileña o algo? Otra vez está, ¿cómo se llama? La muchachita que se llevó a la bebé, Regueiro, ¿cómo se llamaba la niña esta? Esa era una vieja Para acabar pronto. Era una vieja. Liliana Regueiro. Era una Ándale. vieja. Otra vez está peleando con ella y antes estaban juntas en la serie, entonces esa están anda así. buscando otros 5 minutos de fama para ver si hace unos comerciales o a ver si la sacan en una revista, pero jamás en la vida. Esa vieja ni participó ni nada. Es un cero a la izquierda. Es una oportunista. Ay, Eso es caray. lo que Pues mujer. eso también puede ser todo lo que a ti te tocó ver y todo lo que leíste del caso y demás. Pero bueno, a mí me queda como que lo que asististe a estos penales, ¿qué impresión te daban los de allá de Brasil? ¿Tan feos? Terribles. ¿Son los más feos que ha sido? Terribles. ¿Sí? Terribles. ¿Por qué, compadre? A ver. Pues no hay penal bonito, ¿estamos de acuerdo? No, en Estados Unidos sí hay unos a todo dar. Ajá. Son de particulares y pagados por particulares y hazte cuenta como si fueran un spa. Ajá. Pero, Ay, caray. a ver, no tienen rejas y salen a trabajar Y uniforme bonito. No, andan en ropa normal y salen a trabajar al pueblo que está cercano y regresan a las 7 de la tarde. O sea, Ah, sí. sí, hay programas de rehabilitación y de Que sí reinserción funcionan. social en Estados Unidos distintos. Y entonces, allá era terrible. No sé si te acuerdes de una película famosísima de hace una vida que se llamó Papillón. Claro. Tuvo dos Ajá. versiones, una más moderna. Bueno, en la película original, si yo mal no recuerdo, esa película se trató de un caso de la vida real y la prisión estaba en la Guyana. Ujú. Y entonces, era una cárcel terrible. Bueno, así eran las de Brasil en ese entonces. Sí. Yo fui a la cárcel de Brasilia Ajá. y luego fui a la de Papuda. La de Papuda era la cosa más espantosa que tú te puedas imaginar. ¿Sobrepoblada? Todas las cárceles del mundo están sobrepobladas. No existe una sola que no esté sobrepoblada. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas el ser humano comete delitos. Ujú. Y entonces, ¿Cuál es la más fea que has visto? ¿Esa? Porque pues
en tu oficio, Sí. me imagino que has conocido muchas. La de Papuda es la prisión más horrible que he visto en mi vida. Ujú. ¿Y qué opinión te guarda ahora lo que está haciendo este mandatario Bukele con la cárcel nueva que abrió? ¿De quién hablas? ¿Del Salvador? ¿Del Salvador? Sí. A ver, yo quiero ser compadre de ese. Quiero ser compadre de él. Yo quiero ser Vamos a amigo de verlo, él. vamos a visitarlo, compadre. Yo quiero ser amigo de él y quiero echarme unos tequilas con él y fumarme un puro con él. Me Olvídate. encanta cómo contesta, no, ¿verdad? No, Bukele es. A ver, yo no soy fan de nadie. Ajá. De nadie es de nadie. Era fan de mi papá y se me acaba de morir. Así que del único que era fan yo era mi papá. Pero este sujeto le tengo una admiración por el talante, por la calidad humana, por la forma en la que está llevando su país y por la forma en la que lo dirige. La verdad, las cosas así debería de ser en el mundo. Así debería de ser en el mundo. A ver, Tiene vamos mucho a entender carácter. algo, vamos a entender algo. Su programa, su modelo, está probado que funciona. Entonces, si el modelo de él está probado que funciona y los demás no funcionan, pues vamos a utilizar el que funcione. Oye, en un país que tenían como 25 años con la guerrilla encima, ¿estás de acuerdo? Que ya lo teníamos como un estigma de pensar en El Salvador, eso es lo primero que pensabas, ¿no? Claro. Gente, pues pandillas Los y maras tatuajes. salvatruchas Sí. es una marca a nivel mundial. Bueno, pues ahorita los está acabando. Dijo, primero comen los perros de la calle. A ver, bien fácil. Ustedes siguen cometiendo delitos y yo les quito la comida. Siguen cometiendo más delitos, les quito otra comida. Siguen cometiendo más delitos, los se mueren de hambre. Punto. Y todos esos, ¿Alguna duda? todos esos de los organismos mundiales que me andan criticando, vengan por ellos y se los regalo. Llévenselos y cuídenlos ustedes. Ándale. ¿Saben lo que cuesta tener una cárcel? Y sabes lo que cuesta darles de comer a los presos. Sí. Y darles un programa de reinserción social. Es un dineral que te cuesta a ti, a mí, a ustedes. A ustedes les cuesta del dinero de los impuestos que pagas. O sea, aparte de que cometen delitos, aparte de que provocan un menoscabo al patrimonio de las personas, aparte de que asesinan personas, aparte de que envenenan personas, todavía aparte los tenemos que mantener en la cárcel. Ujú. Tenemos que pagar con los impuestos de nosotros, en lugar de hacer más escuelas, en lugar de tener mejores medicamentos, en lugar de tener mejor sistema de salud, tenemos cárceles para alimentar y tratar de promover un programa de reinserción social en contra de los delincuentes para ver si algún día uno se puede reintegrar a la sociedad. Ajá. Entonces, la verdad, Bukele lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Oye, y esos sistemas que implementan en la cárcel para hacer cosas, ya sabes, que placas de los carros o algunas, pues no sé, actividades que ellos mismos elaboran y venden, ¿tú le has visto futuro a eso? Sí, la verdad las cosas es que al final de cuentas hay que entender algo. Un gran porcentaje de la gente que está detenido, Ujú. muchos no tienen cómo defenderse, muchos no pueden defenderse. Ajá. Y entonces, de alguna manera, dentro de prisión, pues tienen que buscar la forma de ganar algo de dinero. Y por eso se afilian a esos programas de trabajo. Y la mente, distraerla, compadre, A también. ver, y muchos de ellos que son gente intelectual, que han tenido trabajos importantes dentro de la sociedad, pues ahí los implementan y se convierten en maestros de idiomas, en maestros de matemáticas, en maestros de derecho. Ajá. Fíjate que con esto me recuerdas, y precisamente acabamos de ver una serie, cómo esto removió todo el caso y cómo hubo manifestaciones en Los Ángeles y todo esto del caso de los Meléndez. Claro. Porque curiosamente, no curiosamente, pero desde que ellos están presos, han demostrado una serenidad, nunca se han peleado, nunca han entrado en ningún conflicto, estudiaron una carrera, han sido maestros para otros, o sea, han sido como un ejemplo dentro de su pago, ¿verdad? De condena. Y esto pues orilló a que mucha gente ahora está a favor y piensan que estuvo mal el juicio en el cual a ellos no les tomaron en cuenta tanto o tan a detalle el que hayan sido maltratados desde niños. ¿Tú qué piensas? Mira, ese caso, cuando eso sucedió, la verdad de las cosas es que en México no tuvo mucho impacto. En México no tuvo mucho impacto porque estaban sucediendo cosas dentro de políticas del país que no tuvieron tanto impacto a estos muchachos. Hoy en día,
se convierte en un caso de estudio jurídico. Ajá. ¿Por qué? Porque a mi forma de ver, de todo lo que yo he investigado Sí. respecto de este caso, que son cientos de páginas que hay en internet, unas de mentiras, otras más o menos verdades, otras de verdad, esta película y la serie que se hizo, las entrevistas con ellos, el saber que cómo estaban de unidos, cómo estaban sometidos por el papá y por la mamá, cómo estaban sometidos ellos, luego cómo los separan durante muchísimos años, Uh-huh. y al final de cuentas ellos no han cambiado su versión. Uh-huh. Y creo yo que no es que merezcan una segunda oportunidad. Te voy a explicar. A ver. Creo que las leyes están escritas de cierta forma para que se lleven a cabo y se desarrollen de la manera en la que se marca. Ajá. Si existe una violación o un procedimiento, se debe de reponer un proceso. En México, cuando en el desarrollo de un juicio se omite desahogar una prueba o se omite un testigo o se omite algo y se dicta una sentencia, para eso está el amparo, Uh-huh. para que un juez revise el caso y entonces diga, hay que reponer esta prueba. Caso del de Diego Santoy. Ah. Lo último que sucedió fue la Sí. reposición de una prueba. ¿Ah, sí? Repusieron una prueba, y entonces se llevó a cabo, se desarrolló y la sentencia quedó firme. La misma sentencia, no se dictó una sentencia nueva. A los periodistas les encanta Remover ahí cosas, manejar ¿verdad? conceptos distintos, ¿verdad? Sí. Pero fue algo realmente sencillo lo último que sucedió en ese caso. Se repuso y volvió a quedar la sentencia firme y se acabó el asunto. En el caso de estos Meléndez, creo que... ¿Les afectaría lo de OJ, que fue antes de ellos? Pero eso les afectó a ellos en el tema mediático. No les afectó en el tema para la sentencia, les afectó en el tema mediático. Porque yo todo lo que he visto es que ellos eran los rockstar en ese entonces, en ese momento de la televisión. El caso de ellos era el caso mediático más importante. Pero muy agresivo, ¿estás de acuerdo? Claro. Porque- Viene O.J. Simpson y O.J. Simpson les dice, quítate que ahí te voy, Ajá. y los nulifica en la audiencia. Y entonces el caso de ellos quedó relegado. Sí. Ya a nadie le importó el caso de ellos mediáticamente. La novela había quedado en un segundo plano e inició la novela de O.J. Simpson. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy en día yo creo que deberían de reponer el proceso y que deberían llevarlo a cabo. Fíjate lo que te voy a Pues decir. estaba muy cantado para Si- este año. Si lo que esgrimió la defensa de ellos en su momento lo hacen hoy en día los dejan en libertad. ¿Por qué? Porque los derechos de los menores abusados, de los homosexuales, de la gente con diversidad de gustos, hoy en día están total y completamente protegidos. Claro. Totalmente protegidos. Entonces, en su momento a ellos no les dieron oportunidad de nada. No, hubo muchas cosas que no les favorecieron. Y luego, pues acuérdate que ahora que hay que entender que cuando las gentes son víctimas de abuso sexual, pues no puedes tú tampoco pretender que la gente luego lo anuncie. Ve todos los años que pasaron para que el muchachito de Menudo, hoy como adulto dijera, hoy voy a hablar, que dijo que también fue abusado por el papá de ellos y que creo que eso sí está ayudando para el caso de ellos, que lo abran y que los vuelvan a ver con, como dices tú, con otras pruebas y que quizás salgan. Esa parte creo que por ese lado es de donde deberían ser escuchados. Y entonces yo creo que si los vuelven a juzgar, los dejan en libertad. Uh-huh. Porque sí está muy dudosa la situación del abuso sexual. Y entonces, Y ahí les ayudó mucho la serie, compadre, ¿no crees? claro, les ayudó enormemente. Porque se volvió a poner en el ojo, o sea, toda la gente estaba molesta con la historia, el fiscal salió a declarar, estaba la familia, bueno, la hermana de la fallecida, de la mamá, abogando por los muchachos, Claro. por sus sobrinos. Imagínate qué dura historia, porque muchos adultos en su momento presenciaron el abuso de estos niños y mira, no eran tiempos, compadre. A lo largo de 44 años de abogado,
me ha tocado ver lo inimaginable. Ajá. Cosas muy, muy dolorosas y cosas muy feas. Y hace poco, hace unos 3 años, cuando estábamos en pandemia, Sí. me tocó atender un asunto de un abuso sexual a un menor, a un niño de 5 años. Y entonces, por parte de un maestro de la escuela. Ajá. Y entonces, en un principio, cuando le hacen al niño los exámenes psicológicos, yo no era abogado de ellos todavía, era otra persona. El niño, pues un niño chiquito de 5 años y medio, decía que cuando el señor abusaba de él estaba oscuro. Pues estaba oscuro porque lo iban y lo dejaban a las 6 de la mañana en la escuela. Por eso estaba oscuro. Y porque lo metía en una habitación que estaba oscura. Y entonces a alguien se le ocurrió pensar que era de día, y entonces había una inconsistencia en la declaración del menor y por eso no vincularon a proceso al maestro. Ay, qué coraje. 2 años y medio después, bueno, un poquito más, casi 3 años después, se logró. Se logró la vinculación a proceso de este sujeto porque resultó que posteriormente se unieron a la denuncia otras 3 víctimas. Y entonces fue como se logró. El tipo huyó y ya fue detenido, ya está a buen resguardo en uno de los penales de aquí de Nuevo León. Ajá. Y es un caso de esos terribles, terribles. Un sujeto enfermo de la mente que abusa de niños de 5 años, que están a su merced porque él es el maestro. Entonces él tiene una Sí, autoridad. imagínate la mentecita de un Él tiene niño. una autoridad Claro. sobre esos menores. Ay, qué difícil, compadre. Esos son los gajes de tu profesión. Pero lo que a mí me impacta y me impresiona es tu memoria. ¿Te acuerdas de cosas de veras que dice uno, pues, qué hace este hombre, qué se come, con qué activa la memoria? Porque es impactante, de veras. Siempre nos están achacando a nosotros las mujeres, pero tú le dices, hazte a un lado que ahí te voy. Oye, compadre, y hablando de eso, bueno, a lo largo de todos estos años y de todas estas pláticas que hemos tenido y estas bohemiadas, me encanta cómo cuentas tú muchísimas cosas de la historia, porque tú eres un apasionado de la historia, ¿verdad? Soy un apasionado de la historia de México. Me encanta la historia de México, algo de historia universal, ¿verdad? De historia de América. Pero parece que cabalgaste con Pancho Villa. O sea, te sabes, pero bueno, ¿qué desayunó esa mañana? ¿Y quién le habló? ¿Y quién le dijo? Y la última frase que dijo, Dios santo. Y todas las mentiras también las desmitifico. Ajá. Todas las que son mentiras te digo que son mentiras. Dinos así, oriéntanos como público. ¿Cuáles son las mentiras más grandes que tenemos en la historia de México? Que a Los ti niños dices, héroes. ¿sí? ¿Comprobadísimo? 100%. De veras. Totalmente. Me está rompiendo el corazón porque a mí me encantaba la historia del envuelto en la bandera. Ni siquiera existió. ¿Por qué? ¿Y para qué nos contaron esa historia? Porque si yo mal no recuerdo, Miguel Alemán necesitaba unos héroes para su momento histórico como presidente. Y entonces inventaron la historia de los niños héroes. No existieron. O sea, sí existieron los cadetes, pero del que no se tiene ningún registro es de Juan Escutia. Ok. O sea, Juan Escutia, ¿Qué fue el que se murió por enredó? la patria, el que se aventó con la bandera, ese no existe ningún registro que determine que fehacientemente fue cadete del colegio militar. Todos Aparte los te demás decían sí. que tenían 13 años, ¿no? Chiquititos. Pues eran de Niños. de 10, 11, 12, 13, los cadetes, Ajá. no los niños héroes. Los niños héroes se supone que eran muchachos de 13, 14, 15 y hasta 17 años. Ajá. Había uno ahí. Ajá. Entonces, pero el principal es Juan Escutia y además, pues en la batalla del Cerro de Chapulín, los muchachos estaban acuartelados. Y el objeto era tener unos héroes y entonces ya tengo una fecha que festejar o cuál era el Claro, meollo del asunto, sí. claro. Y la gente feliz Si con yo la mal no historia. recuerdo, es el 13 de septiembre, Sí, creo, porque sí. es el día del cumpleaños de mi abuelo Roberto. Ay, Dios. Les digo, Creo que es así. les digo. Si mal no recuerdo, a lo mejor me equivoco. Ajá. Entonces, pues la verdad es pura, son la historia de los héroes del mundo está contada por alguien que tiene un interés. Los héroes de nuestro país no nos alcanzarían aquí 2 días para platicar sobre
el atajo de mentiras que nos han dicho. Primero en la primaria, que te enseñan puras cosas No, y ultra además te básicas. revuelven porque pareciera ser que todos eran Avengers y todos estaban juntos y todos se apreciaban y todos eran cuates y finalmente dentro de la historia te das cuenta que pues eran a veces adversarios que tenían ideas muy distintas, que el territorio no lo permitía y pues ahí es donde también tenemos todo este enredo, ¿verdad? De historia. Mira, una parte fabulosa es la independencia. La independencia de México. Cómo se fragua, cómo se gesta la independencia, cómo supuestamente el grito de Dolores, cómo el famoso ya nos descubrieron de la corregidora, Ajá. que Que adelantó la fecha. pues esa noche. Ajá. Y luego hoy en día pues hay muchos escritores que hablan de una situación completamente distinta a la cuestión de la guerra, sino que había una relación íntima ahí. Entonces, cosas así cosas muy fuertes que muchos escritores han desarrollado respecto de eso. Como si ellos hubieran estado precisamente en la casa de la corregidora, ajá, ahí en San Miguel de Allende, ¿verdad? Entonces, sí. Pero la parte más importante te voy a decir que es cuánto tiempo duró la gesta independiente de ese movimiento armado, por parte de los insurgentes. Uh-huh. Duró menos de un año. Y el que acaba con todos ellos es el capitán general del ejército realista a las órdenes del rey de España, del cual nadie se acuerda de él. Se llamaba Félix María Calleja del Rey. Y ese hombre después fue virrey de México. Era el hombre más poderoso. ¿Y por qué nadie se acuerda de él, compadre? ¿Por qué lo sacas tú? ¿Cómo fue? A ver. Porque lo tienen, como él fue el que los atrapó a todos, y es el que los fusila, y es el que los cuelga, y es el que les cercena la cabeza, pues se convierte en el malo de la película. Ajá. ¿Ok? Pero él era el que estaba a la orden de del movimiento. Del ejército del rey de España. Ajá. Entonces, él es el que acaba con los insurgentes. El único que se le escapó fue Vicente Guerrero. Ajá. El morenazo se fue corriendo porque era de raza negra. Ajá. Y entonces, México tuvo un presidente de raza negra mucho antes que cualquier otro. Yo no me acuerdo así en la estampita que era negrito. Pues es que en la estampita son te lo ponen mentiras. Bien guapo, así de perfil. El Miguel Hidalgo mono. que tú ves en la estampita no es Miguel Hidalgo. Ah, ¿no? Por supuesto que no. ¿Cómo estaba? No, pues era otro. Ese se supone, se cree, se tiene algún registro que era el hermano de él. Ajá. El que tú ves en las estampitas y el que ves en los billetes, ese no es Miguel Hidalgo y Costilla. Mira tú. Ese es su hermano. Ajá. Lo único que no hay fotografías no existían, pero no hay ninguna pintura de Miguel Hidalgo. Y lo único que hay de Miguel Hidalgo es una pequeña estatuilla que está en el castillo de Chapultepec. Okay. Y en esa pequeña estatuilla, pues está completamente distinto, pero muy distinto. Ah, la estampita que nos ponían en los exámenes de la escuela. Bueno, a ver, ¿y el Pípila sí existió o tampoco? Menos, hombre, claro. Válgame Dios santo. Ahorita voy a ir a que me devuelvan algo de lo que pagué en la escuela. Por ahí tengo un compadre que escribió un libro, ya falleció, un abogado, en el cual él decía que sí existía, pues tampoco existió. Ajá. O sea, son mitos. Ahora, algunos son mitos muy bonitos. Y podríamos hablar de mitos religiosos, pero no me quiero meter en camisas de 11 varas, porque a lo mejor te queman el changarro. No, vamos a seguirle por la historia. Porque francamente también, bueno, tenemos una historia muy bonita, ¿estás de acuerdo? Claro. A uno le emociona sentir esa valentía de la gente que con palos salía a defender lo suyo. El himno nacional no se diga, ¿verdad? Hermoso. El himno nacional tiene una historia fabulosa, ajá, pero fabulosa. Fíjate. ¿Quién es el villano más importante de la historia de México? Para ti, ¿quién es el villano más importante? De todo lo que tú has escuchado, leído, de lo que has visto, de lo que te han platicado, ¿quién es para ti el villano más importante de toda nuestra historia? Pues el que me da coraje y hasta el día de hoy, pues Santana. Antonio José de Padua López de Santana y Lebrón. Ven, yo no me le digo Santana. ¿Cómo es el nombre completo, por favor? Si mal no recuerdo, es Antonio José de Padua López de Santana y de Lebrón. Ay, Dios mío. Bueno, ese señor... ¿Cómo no te tuve al lado en los exámenes? Ese señor
Fue en su momento el héroe más importante de este país. Claro, por eso lo eligieron 9 veces presidente de la República. Y el señor lo elegían presidente de la República y entonces dejaba a un compadre porque le aburría. A él le aburría la política, a él le gustaba la guerra. Okay. Entonces le aburría la política y entonces él se iba a hacer lo que le gustaba. A él le gustaba la pachanga, las mujeres, el vino, las peleas de gallos y jugar baraja. ¿Y estaba guapo, compadre? ¿O también nos han engañado? Las fotografías que hay de él era un viejo muy feo. De las fotografías que hay de su Nos Alteza... hemos compuesto con el tiempo, compadre. Su Alteza Serenísima, así se hacía llamar. Las fotografías que hay de él era un viejo muy horrible. ¿En serio? Muy feo, es muy feo. Y entonces, pero era un hombre muy poderoso. E inteligente. Muy inteligente. Y entonces ese sujeto era el héroe más importante de México en su momento. Había un problema, había algo que no se resolvía, y iban por él y lo volvían a poner en la presidencia y ponía orden. Y a los 6 meses, 8 meses, se regresaba. Él tenía 2 haciendas en el estado de Veracruz. Entonces se regresaba a sus haciendas, o si no, se iba a La Habana, Cuba. No sé por qué, pero le gustaba La Habana, Cuba, y allá vacilaba bastante también. Sí. Y entonces el hombre, un buen día, viene un movimiento insurgente en Texas. Texas con J, no Texas con X. ¿Ok? Y entonces viene un movimiento en el estado de Texas y pues él siendo presidente de la República agarra el ejército y se van a pie y a caballo a pelear desde la Ciudad de México hasta lo que hoy en día es San Antonio. Y ahí tienen un movimiento armado que es aquel famoso movimiento de lo que hoy en día vas en San Antonio y está ahí el fuerte en el centro de San Antonio, en donde muere el famoso pendenciero que tenían ahí los norteamericanos, que se llamaba Davy Crockett. Y entonces, al día siguiente, así dicen las crónicas, pero no pudo haber sido al día siguiente. Unos días después, en San Jacinto, un poblado aledaño, ahí pues se supone que estaba él durmiendo y entonces llega Sam Houston. Sam Houston había sido gobernador de un estado de Texas, de la Unión Americana. Entonces llega él con su ejército a combatirlo y entonces los aplasta, los apabulla y los apresa. Y la historia cuenta muchas cosas de cómo sucedió ese evento. Al final de cuentas, lo detienen y le quita su uniforme y en calzones blancos largos lo mete en una jaula y lo manda a Estados Unidos. Perdón, lo manda a Washington, a la Casa Blanca. Y ahí lo tienen, al presidente de México lo tienen apresado. Nadie nunca les ha dicho que un presidente de México en funciones fue apresado por los norteamericanos. Y estuvo apresado en Washington, estuvo en una cárcel, en una mazmorra. ¿Cuánto tiempo? Como 8 meses. Ah, caray. 8 o 10 meses lo tuvieron ahí, con un friazo del tamaño del mundo. Entonces ahí le quebrantan al hombre la voluntad y ahí es donde se firma el tratado, donde entrega los estados de ¿Y entonces cómo me dices que se es convierten héroe? después? Bueno, porque él había sido muy héroe. Si él cometió un gravísimo error, haberse acobardado. Yo te aseguro que si él le hubiera dicho al presidente norteamericano, no voy a ceder, fusílame, el 80% de las ciudades de México tendrían una calle, avenida principal, Antonio López de Santana, estaría en los billetes, estaría en todas partes, habría estatuas, habría escuelas, habría universidades, habría aeropuertos con el nombre de López de Santana. Y nuestro México sería más grande. Pero te voy a decir la parte más importante, que tampoco casi nadie sabe. Nuestro hermosísimo himno nacional mexicano es un canto de guerra en honor a él. ¿Cómo? Claro, ¿Por supuesto. qué? Porque él, siendo presidente, es el que lanza la convocatoria para que se compusiera un himno nacional para México y se musicalizara. Y entonces él escogió a los que lo compusieron, a Francisco González Bocanegra y a Jaime Nuno, los escoge para que el himno sea ese. En ese himno, qué bonito. El original, antes de que fuera cortado. ¿Por qué lo cortaron?
dos estrofas en honor A Santana. y una en honor a Iturbide. Ándale. Y esas 3 estrofas, junto con otras 2 mal, si mal no recuerdo, fueron cortadas y ¿Quién las quitó, eliminadas. compadre? Un presidente de la República. Ahora sí que de ese no me acuerdo quién Ajá. fue, pero hubo un decreto y en la ley que hay del himno y de los símbolos patrios y de la bandera mexicana, ahí lo único que tú vas a ver es el himno mexicano que nosotros conocemos, que hemos cantado orgullosamente en la primaria y que se canta en todo el mundo. Sí. Pero el original es un canto de guerra en honor a Antonio López de Santana. Mira lo que aprendemos el día de hoy. Bueno, entonces si nos cambias la percepción que teníamos de este señor, para ti, ¿quién ha sido entonces el mejor personaje que tenemos de la historia? Porfirio Díaz, sin lugar a duda. ¿Sí? Sin lugar a duda. ¿Por? Dame tus razones. Podemos platicar de don Porfirio 3 días o 4. O sea, si nos vamos por épocas, desde que el hombre nace hasta el día de su muerte, es el personaje más importante de la historia de México. A la fecha le tienen tanto miedo que hace más de 100 años que se fue. A él no lo derrocaron, a él nadie lo quitó, él renunció y fíjate lo absurdo. Cuando inicia el movimiento revolucionario, él decide renunciar para que no haya más derramamiento de sangre, cuando que él había participado en más de 50 actos de combate siendo general. Ajá. Y entonces él decide renunciar a la presidencia de México e irse precisamente para que no haya derramamiento de sangre. Y resulta que hubo derramamiento de sangre durante 25 años. Sí, claro. Como que todo el mundo, no sé, digo, si hacemos esta pregunta en forma general, mucha gente tenemos como que más en la memoria a Benito Juárez, con su frase célebre, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz y todo eso. Porfirio Díaz como que no está mucho en el radar de la gente, ¿no crees? Fue 33 años presidente. Bueno, unos van a decir, no, fue 30. Primero fue 4 años presidente y luego fue casi 30. Fue 33 años, porque tuvo a un compadre que puso, primero fue 4 años, luego puso un compadre otros 4 y luego él se fue ya se fue grande, ¿verdad? Porfirio. Entonces, la verdad de las cosas es que el México que tenemos nosotros, todos los fundamentos de México Nación son de Porfirio Díaz, son del gobierno porfirista. Y le tocó a él un buen momento donde la gente ya buscaba la paz. Claro, por supuesto. Donde él ya pacificó al país. Él pacificó al país con los únicos. Pónganse a trabajar. Con los únicos que nunca pudo fue con los indios yaqui. Ajá. Fue con los únicos que nunca pudo. Bueno, creo que a la fecha, por ahí alguien el otro día escribió que nunca jamás se había firmado la paz entre el gobierno federal y los indios yaquis. Alguien por ahí escribió el otro día. La verdad no desconozco, pero con los únicos que nunca pudo fue con ellos. Uh-huh. ¿Y cuál es tu percepción después de todo lo que hemos hablado de la historia? ¿Cómo vamos, compadre? ¿Cómo va México? ¿Cómo lo sientes? Pues con el problema que tenemos hoy en día con Estados Unidos, yo creo que tenemos que observar los próximos meses qué va a pasar. ¿Qué va a pasar realmente? Porque pues está complicado, está complicado. No tanto yo pensé que la paridad peso-dólar se iba a disparar, no pasó. Uh-huh. Yo pensé que el precio de la gasolina se iba a disparar, no pasó. Veo una paz y tranquilidad en medios de comunicación, en la prensa escrita, toda la gente en la calle trabajando. Las redes sociales no están incendiando a nadie. Estamos viendo más respuesta por parte de Canadá y por parte de China. Ya el primer ministro de China le mandó decir a Trump que como quisiera le entraban. Ay, Dios. Alguien hoy publicó aparte hasta cuántos aviones tiene de guerra China y cuántos aviones tiene Estados Unidos, porque ya están hasta especulando de una guerra, ¿verdad? Uh-huh. Entre China y Estados Unidos. Yo no creo que eso vaya a pasar. Ojalá y no. Por supuesto que no. Veo algo sumamente importante y te voy a decir qué es. Yo veo una estabilidad económica en el país. A López Obrador lo golpearon durante 6 años y aguantó total y completamente los 6 años del golpeteo. Y desde que se fue,
no ha vuelto a hablar. Eso es un punto muy importante. No ha vuelto a hablar. Y la presidenta ha tomado las riendas del país. Y la presidenta es una mujer valiente. Además de que es sumamente inteligente, es una mujer con una inteligencia muy, muy superior. Me gusta su temple. Claro. No la sacan de quicio. Tiene un temple la señora. Para manejar los medios. Claro. ¿Verdad? Una mujer impresionante en todos los aspectos, una mujer muy inteligente. Tiene muchos detractores porque es mujer. Yo la verdad las cosas la admiro. Le admiro porque, para empezar, es la presidenta de México. Y mucha gente votó por ella. Y entonces, la verdad las cosas creo que se merece una enorme oportunidad. Y yo no creo que por ningún motivo ella la vaya a desperdiciar. Ella tiene que trascender a la historia de este país como la primer presidenta y tiene que hacer un gran papel. Entonces yo creo que a México le esperan cosas muy importantes. Y si entendemos que en los últimos 6 años no existió ningún retroceso y mucho menos económico, todas esas historias que yo leo y que tú lees y que todos leemos de que no hay medicinas para los niños del cáncer, pues yo no conozco a ningún niño de cáncer que no tenga medicinas. Ojalá y me platiquen quiénes. Sí hay un déficit enorme dentro del sistema de salud, pero hay muchas necesidades. Existe en todas partes del mundo el déficit de salud. O sea, el ser humano está enferma todos los días y necesita medicinas y necesita atención médica. Entonces, eso no es un detonante de una mala administración. Como país estamos acostumbrados a la crítica continua del gobernante, Claro. ¿Estás de acuerdo? Y tú que viviste también esa posición en donde muchas veces dices tú, ok, no se trata nada más de criticar, sino si tú estuvieras en la posición, si tú pudieras hacer la diferencia, ¿qué harías, verdad? Y tú lo viviste, compadre. Sí, claro. ¿Verdad? Porque pues, a veces también desde afuera se ve todo más sencillo. Criticar lo que tú no haces es muy fácil. Eso es muy fácil, sentarte a criticar. Yo conozco muchos políticos que jamás en su vida han estado sentados en un puesto. Y el día que se los ofrecieron dijeron, no, yo critico. Claro. Acá estoy bien. Sí, claro, por supuesto. Conozco a varios. Y conozco a muchos que nada más les encanta ser candidatos y que por ningún motivo quieren ganar. Nada más quieren Nomás ser hacer candidatos. ruidito. Claro, nomás quieren ser candidatos. Ajá. No quieren ganar. ¿Por qué? Porque no les interesa que los despedacen después por una ineptitud. O sea, se requiere de mucha valentía estar sentado en un puesto importante y tomar decisiones y principalmente te voy a decir que rodearte de talento es tan complicado. Tú lo viviste. Es tan complicado rodearte de talento. Tú no vas a invitar a trabajar contigo a tus compadres, ni a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus familiares. Vas a invitar a trabajar al talento, al que sabe desarrollar algo. Si dentro de ese desarrollo y de ese talento hay alguien de tu extrema confianza, pues principalmente Por supuesto. es a la persona que vas a invitar Porque a trabajar también es contigo. el factor de confianza que sabes Claro. que te va a cumplir, ¿verdad? Pero necesitas gente con talento. Sí. Si no, pues ¿cómo? No, pues ¿cómo se sostiene? ¿Hay alguna aspiración política por ahí, compadre? Fíjate que a mí, digo, no sé ni por qué, porque la verdad no tengo idea por qué, pero hay algunos partidos que me invitan, pues cada 3 años, a participar. Yo no he decidido hacerlo porque, pues, la verdad de las cosas, te voy a decir, te lo voy a platicar aquí en confianza, que no salga de Monterrey. Para ser político y para hacer una campaña política se requiere de algo muy, pero muy particular. Y es comprometerte a algo que sabes que no vas a cumplir. A ver. Las promesas de campaña. A ver, dime un político que haya cumplido sus promesas de campaña. Uno. Ay, tristemente, difícil, triste. ¿verdad? Ahí tenemos a Samuel con el estadio. A ver, no, y había 200 promesas de campaña. Entonces, Pero yo creo que es la fase también romántica, ¿no? De todo lo que queremos oír, lo bonito, de lo que nos pueden cumplir. pues sí. El candidato o candidata. Puede ser que a la gente le guste que le endulcen El oído. Puede ser que a la gente le guste que le digan las cosas que quieren escuchar. Pero a mí se me hace muy difícil eso. A mí se me hace muy difícil.
Entonces, Mira, comadre, yo he atendido a más o menos un promedio, creo que ya casi como 5,000 damas en mi oficina a lo largo de 44 años. Y entonces, todavía no logro entender a las mujeres. ¿cómo? Todavía no. Con ese averaje. Todavía no. Pero Ay, yo ¿a soy... poco ustedes muy facilitos de entender? Los hombres, Sí, pues somos más facilitos con un cartón de cerveza, no ¿no? creo. No creo, compadre. Y van a estar muchos de acuerdo conmigo. Ah, cómo nos la complican, de verdad. ¿Verdad que sí, Dani? Qué bueno que no está mi vieja ahí, ¿verdad? Sí, Entonces, no, ya tuviera otra aliada más. La verdad las cosas es que es complicado, es realmente complicado. Y de lo que me he dado cuenta es que muchas veces no les gusta que les diga la verdad. Ajá. Y muchas veces no les gusta que les diga lo que va a pasar. ¿Por qué? Pues no es porque tengo una bola de cristal, pero mi experiencia de tantos años ya más o menos sé el 90% de lo que va a suceder. Ajá. Y también sé por qué les está pasando lo que les está pasando. Entonces, muchas veces, en detrimento de mi economía, para no cobrar honorarios, prefiero darles un consejo y decirles cómo resuelvan sus problemas. Ah, o sea, también Debería yo haces de abrir- terapeuta. Sí, debería de abrir una consulta de terapeuta para ver si así gano dinero. Bueno, hay que diversificar, compadre. Pues Hay sí. que buscar nuevas alternativas. Oye, me llama la atención ahora que se hacen los juicios orales. Eso facilita las cosas. Por ejemplo, tú que tienes toda esa gracia para convencer a las personas, porque un papel es más frío, ¿no? A mí me tocó Presentar pruebas. A mí me tocó como procurador del Estado Mm. implementar oficialmente. Ya había sido ya Adrián de la Garza y Javier Flores como procuradores, ellos habían iniciado el proceso de la transición. Y a mí me toca ya oficialmente terminar con el sistema acusatorio e iniciar con el sistema tradicional e iniciar con el sistema adversarial. Ajá. ¿Y Pues mira, es mejor? no es que sea mejor, es diferente, es Mm. distinto. Mm. Es distinto y en este sistema penal que tenemos en México, México no se preparó. México debió de haberse preparado desde hace 50 años para esa transición. Entonces, voy a decir algo muy fuerte, A ver. algo sumamente fuerte. Por causas totalmente ajenas a los nativos de esta nación, México nace como un país corrupto. Claro, viene corrompido por los ibéricos y nace como un país corrupto. Y entonces, lograr quitar el chip de la corrupción. O sea, ¿le echamos la culpa a los españoles? Los indios no eran corruptos. Ajá. Ah, cochitas bien lindos, ¿verdad? Los indios no eran corruptos. Los Ajá. indígenas no eran. No conocían esa parte. ¿Y de dónde le achacas tú lo corrupto a Pues estas porque gentes? vinieron estos señores y estos señores en la transición, no existió ninguna conquista, eso es un absurdo. En esa amalgama de razas empiezan a crecer las castas y las castas provocan esa situación. Qué Y difícil no ha de haber compramos sido. la exclusividad tampoco porque prevalece en todo el mundo, ¿eh? Sí, claro. Punto, ojo. Sí. No compramos ninguna exclusividad. Eso es en todo el planeta. Ajá. Entonces, no estábamos preparados Entonces ya porque está- no nacimos con ese proceso. Nacimos con un proceso inquisitorio en el cual se señalaba a alguien como que había hecho o había cometido un delito y a ese se iba por él y se le daban de palos y se le metieron una mazmorra. Como ocurre ahorita en unos pueblos aquí de México, ¿estás de acuerdo? Que la gente toma ahí Todavía hay represalias cosas y ahí sí, de gente extrañas. que hace eso. Entonces, Pero a ver, ¿y luego? no se preparó México para esta transición. Y entonces eso ha provocado, sobre todo, una decepción enorme, Ajá. una frustración, primero, en el policía investigador. Segundo, en el juez, que está maniatado para poder impartir justicia. Tercero, en las víctimas, que se sienten defraudadas por el sistema. Ujú. Y el delincuente entra y se sale riendo del juzgado. ¿Ya me entiendes? Esa parte lastima mucho a la sociedad. No, y La aparte, sociedad se siente lastimada, la sociedad se siente
frustrada porque el sistema no está dando los resultados que tú requieres. Por que tú todas las necesitas. partes involucradas. Al final de cuentas, a nosotros nos enseñaron que el equivalente a justicia era cárcel. El equivalente a justicia es que me pague. El equivalente a justicia es que yo le embargue algo. Ajá. Ese es el equivalente a justicia para una gran parte de la población de este país. Uh-huh. Y entonces, hoy en día, el cúmulo de trabajo, las horas, hombre, que se le dedican, no son suficientes para poder impartir esa justicia. Es un tema frustrante para mucha gente, pero principalmente para las víctimas. ¿Cómo no? Mira, te voy a poner un ejemplo bien claro. Todo mundo sabe quién es el ombudsman mexicano. El ombudsman, el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de Derechos Humanos. Ajá. ¿Ok? Ajá. Todo el mundo sabe, pero nadie sabe quién es el Comisionado Nacional para Atención a Víctimas del Delito. Nadie es nadie, No. ¿no? Ni siquiera saben que existe. ¿Y hay alguna diferencia, compadre? Pues resulta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se dedica a defender delincuentes. Uh-huh. Sí. Pues los delincuentes tienen a sus abogados o tienen a los abogados de oficio, porque los abogados de oficio no defienden víctimas. Los abogados de oficio defienden delincuentes. Ajá. Defienden delincuentes. A las víctimas las defiende un abogado particular o las defiende el Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene, cada agente del Ministerio Público tiene 4 o 5 mil expedientes. Sí. Hay un rezago. ¿Ya me entiendes? Claro. Entonces, la Comisión Nacional de Atención a Víctimas del Delito debería de trabajar en eso. Nadie sabe quién es. Hay mucho que hacer, ¿verdad? El 97% de los periodistas de México no lo saben. Una gran cantidad de funcionarios públicos no lo saben. Lo que sí se sabe y sí se vive y sí lo sentimos y por las pláticas que tenemos con amigos y todo, que hay un rezago. O sea, si tú demandas, si tú denuncias, si tú buscas algo, sabes que tu caso no va a ser, rápido. O sea, se toma mucho tiempo. A menos que sea mediático o que sea relevante. Uh-huh. Relevante. Sí. Que sea relevante. ¿Por qué? Pues porque también hay un cúmulo muy importante de denuncias que son por infracciones menores. Ajá. Porque la vecina le echó agua a tu carro. Porque la vecina te tiró basura arriba de tu casa, arriba en el frente de tu casa. Ese tipo de cosas también se reciben y también se atienden. Uh-huh. Y entonces se creó una dirección en donde se atienden esas cosas. Se atienden en forma para manejando la mediación. Okay. Para que se atiendan esos casos. Y tiene un gran resultado, tiene mucho resultado, un resultado muy importante dentro de las fiscalías y se dedican un poco más a los casos muy relevantes y a los casos muy importantes uh-huh. y los casos mediáticos. Uh-huh. Porque a final de cuentas todo cuenta para los puntos que tenga la autoridad y el nombre que se está creando. Compadre, fíjate cómo en nuestra vida y cómo se cruzan fechas especiales y momentos especiales. Con mucho respeto te lo voy a decir. Nosotros hace poco, un grupo de amigos nos íbamos a reunir a tu casa. Sí. Cuando nos llamas y cancelas. Lo voy a decir con mucho, mucho respeto. Sé que pasaste un mes muy, muy pesado. No quiero ahondar en detalles, pero sí me interesa saber cómo te sientes, cómo estás. Porque pues perdiste a 2 personas importantes para ti y no es fácil. Ese día que nos íbamos a reunir fue el día que fallece mi hermano, mi único hermano de sangre. Tengo otros 5 que son del segundo matrimonio de mi papá, a los que adoro y quiero muchísimo a los 5. Tengo otro hermano varón, Luis, pero mi único hermano de sangre, que era Tito, fallece ese día y fue un golpe impresionante, pues, 5 años menor que yo. Y de ahí, pues darle la noticia a mi padre de la muerte de su hijo. Que estaba en el hospital, ¿no? Sí, papá estaba en el hospital. Por otra situación. Sí, no, algo que estaba totalmente atendido. Uh-huh. Creo yo que es el momento más difícil de mi vida, haberle dado la noticia a mi padre de la muerte de su hijo. Y entonces fue algo muy fuerte. Luego, los funerales, desarrollar todo. Como murió en un accidente, no es... hay una investigación por ¿Quién parte te avisó a ti, compadre? del fiscal. A mí me informa mi otro hermano, Luis,
de lo que está pasando, de lo que estaba sucediendo en la casa de mi papá, en el departamento de Tito. Y entonces, pues ya habían llegado los bomberos, ya estaba Protección Civil ahí. Y entonces yo estaba en el hospital con mi papá. Entonces no le podía decir lo que estaba pasando. Fue algo muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Y entonces viene, después de la muerte de Tito, papá se entristeció demasiado, se entristeció muchísimo y a los 18 días se durmió y se murió. Qué fuerte, compadre. Muy fuerte, fue muy fuerte. En 18 días perdí a mi único hermano de sangre y a mi papá. Fue algo muy, pero muy fuerte. Ha sido desarrollar una catarsis Ya me puedo imaginar. personal muy, muy seria porque pues se fueron los dos, punto, se fueron los dos. Aquí los tengo, aquí tengo sus fotos, aquí platico con ellos todos los días y vacilo con ellos porque nosotros siempre hemos sido de broma, de platicar, de vacilar. De un humor negro y un sarcasmo. De un humor negro tremendo divino. Y un sarcasmo fuera de serie. Ajá. Un sarcasmo fuera de serie y un humor negro tremendo de nosotros y siempre ha sido desde que yo tengo uso de memoria. ¿Y qué lección de vida te deja esto, compadre? ¿Cómo es la vida? No, creemos y suponemos que vamos a hacer mañana y en un segundo te cambia. Hay una frase de los gringos que dice: extraños caminos tiene el Señor, extraños caminos tiene el Señor. En serio. O sea, te golpea, te deja que te repongas y luego te vuelve a golpear. Fueron 2 golpes de knockout en 18 días y aquí estoy. Aquí estoy porque tengo una enorme responsabilidad familiar. Uh-huh. Tengo una enorme responsabilidad social, tengo una responsabilidad enorme en mi oficina, con mis hijos, con la sociedad, con la gente que confía en mí. Entonces, yo bajo ninguna circunstancia puedo ni debilitarme y mucho menos deprimirme, porque aparte, al final de cuentas... Tú tenías una relación hermosa con tu papá, sí, viajabas claro, con él y todo. Era espectacular. Y te voy a decir algo, era algo que ya lo habíamos platicado. O sea, papá y yo lo habíamos platicado porque dentro de la familia habían sucedido cosas muy complicadas y muy fuertes y muy difíciles también con mi papá. A mi papá a los 50 años se le murió su papá en los brazos. El día del cumpleaños de mi papá. Ay, no, qué terrible. El día que mi papá cumplió 50 años, mi abuelo Roberto se muere en la comida broncoaspirado. Ay, qué terrible. Así se muere el doctor, broncoaspirado el día de la comida de 50 años de mi papá. Se le mueren los brazos. Y luego, a mi abuelo Roberto, su padre. ¿Tu bisabuelo? Mi bisabuelo, el doctor José Flores Elizondo, ajá, habían ido a Reynosa, los dos, a una consulta, y de regreso, en el carro le dio un infarto, se murió. Y se lo trajo muerto sentado en el carro. Claro. ¿Cómo, sí, compadre? Sí, no, es un tema histórico. Entonces yo le digo a Roberto, mi hijo, pues prepárate, güey, porque algo más o menos parecido va a pasar un día. Oye, a ver, voy a agarrar mi teléfono, porque esto me lo acabas de mandar hace unos días y me parece precioso que lo saquemos. Vamos a ver, déjame ponerlo aquí. Esto, a ver, espérame, Roberto. Aquí está. Algo que nos dijiste, que quiero que lo leas tú, por supuesto. ¿Quieres que lo lea yo? De la conciencia que hay para tener esa sensibilidad de saber por qué estamos aquí. ¿Qué sucedió para que yo esté aquí? ¿Por qué estoy en Monterrey? ¿Por qué me llamo como me llamo? ¿Cuánta gente hay en mi historia de vida? Y tú me mandaste esto que quiero que lo compartamos. Esto es algo fabuloso que yo no lo escribí. Yo me lo encontré en internet hace como unos 8 años. Hace como 8 años me encontré esto y me pareció simple y sencillamente sensacional y lo he compartido con mucha gente. Se llama Matemáticas Ancestrales. Para poder nacer, tuvimos que haber necesitado de 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 chosnos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos,
256 heptabuelos, 512 octabuelos, 1024 nonabuelos, 2048 decabuelos. Solamente en las últimas 11 generaciones fueron necesarias 4094 ancestros. Wow. 4094 personas arriba de nosotros. Ajá. Para que puedas estar aquí el día de hoy. Cerca de 300 años antes de que tú nacieras. Piensa por un instante. Cuántas luchas, cuántas guerras, cuánta hambre, cuántas dificultades, pero también cuánto amor, cuánto cariño, cuántas alegrías, cuánta esperanza, cuánta fuerza tuvieron que vivir todos estos antepasados tuyos para que tú pudieras estar vivo. Y todavía te preguntas, ¿qué hago aquí? Wow. Nosotros no existiríamos gracias a todo lo que cada uno de ellos pasó si alguno de ellos hubiera muerto. Gratitud a todos los antepasados, ya que sin ellos no tendríamos la felicidad de conocer lo que es la vida. Así que más te vale que seas feliz. Uy, me encantó, está hermoso. Es genial eso, porque ¿verdad? es cierto, compadre. Genial. O sea, ¿cuántas historias hay detrás de nosotros? ¿Cuántos sacrificios? ¿De cuántas razas estamos hablando que tenemos en nuestro ADN? Claro. Digo, hay unos exámenes que hoy por hoy se pueden hacer y que te sorprendes porque de repente, mira, simplemente si me pongo así a pensar rápido, mi nieta tiene sangre irlandesa, mexicana, americana, japonesa, y eso es en cortito. O sea, A ver, en 8 personas. sí. En 8 personas Sí, que le todos daron esos- eso. Todos esos colaboraron para que mi nieta sea lo que es. Entonces, imagínate si hablamos de 300 años. Claro. Qué A ver, bonito, ¿verdad? En 11 generaciones, 4094 personas para que tú llegaras. Fíjate que hace un par de años me había yo metido a una aplicación fabulosa que se llama Family Search, Ujú, que entonces yo la alimenté. Yo alimenté y entonces de toda yo tengo mi árbol genealógico de los Flores hasta el año de 1790 Ajá. y de los Treviño también más o menos hasta 1700, 1750, de los Cervera, de los Morales, de los Álvarez, de los Garza, de los González, de los Escobar. Tengo mucha información y entonces yo alimenté a mí, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, a los 4 abuelos y a algunos bisabuelos y a algunos tatarabuelos. Ajá. Y tenía la información también de un chosno. Entonces la puse y oye, ya ves que nos juntamos el otro día, hasta parece que es claro que nos está escuchando el teléfono. Bueno, me llegó ayer en la tarde un mail que tenía 2 años de que no me llegaba nada Sí. de información de ahí del árbol genealógico. Oye, estoy sorprendido. Ya de varias de las ramas van por el año 1300. Ay, qué De los bonito. ancestros. Wow. Impresionante, pero le picas a uno y ¡prum! Se abre. Y le picas y le picas y le picas. Entonces el árbol genealógico está, pero impresionante. Y a nosotros que nos encanta leer, que lo sé, pues digo, qué bonito que conozcas la historia de tus antepasados y que veas qué rol jugó en la sociedad y qué hizo, ¿no? Claro. ¿Crees, Claro, yo, por ejemplo, ¿crees en el destino, compadre? yo pienso que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros un plan perfecto. Creo total y completamente en las diosidencias. O sea, creo que las diosidencias son... Puntos marcados pero en tu vida. puntos marcados por Dios. Desde Ujú. que tú naciste, Dios te dice, no vas a voltear a la izquierda, vas a voltear a la derecha. Aunque hayas volteado a la izquierda, te vas a ir para la derecha. como si te vas Sí. por la brecha, Y pero si vas te a vas por agarrar. la izquierda, de alguna manera te hace que te vuelvas a ir para la derecha. Así de fácil. O sea, Dios tiene un destino marcado total y completamente para cada uno de nosotros. Entonces, hay cosas que nos han pasado en la vida que dices tú, a ver, estos no son más que designios de Dios. Es imposible que esto pase de forma aleatoria en el universo. Ujú. Tengo 10 casos o 10 anécdotas que te pudiera platicar ese tipo de cosas. Entonces, sí estoy convencido de que Dios tiene para nosotros una situación ya establecida.
y te lleva por ese camino y tú tomas las mejores decisiones al final de cuentas, ¿verdad? Ajá. Tomas esas decisiones y son trascendentales en tu vida. Por ahí hay un periodista que tiene un programa que se llama El Minuto que Cambió Tu Destino. Existe. Claro que existe el minuto que cambió tu destino. Claro, claro. Todos hemos tenido el minuto que cambia el destino. Te vas por acá, te vas por allá, claro. es un escenario totalmente distinto, ¿verdad? Claro. Pues, ¿qué yo iba a ser médico. ¿En serio? Claro. Pues hubiera sido muy privilegiado, fíjate, porque con esa memoria ni expedientes hubiera necesitado el hombre. Usted vino aquí hace 30 años y me dijo que le dolía la cabeza y recuerdo bien que le dije que se hiciera un examen, el cual no me trajo. Ay, Dios mío santo. Pero ese es mi compadre. Envidio las compañeras que tuviste en la secundaria, que sé que siempre te revolotean porque... Oye, ¿verdad? Tener un amigo, hacer equipo contigo hubiera sido otra cosa. Nos juntamos todavía. Ya sé. Bueno, pero yo no andaba en esos... Yo no estoy en ese terreno, pero... Una de ellas es tu cuñada, Bere. Sí, claro. Sí. No te digo. De alguna forma nos teníamos que conocer tú y yo, ¿verdad? Claro. Sí, esa era parte de la diosidencia. Claro. ¿Verdad? Claro. Pues platicar con Roberto Flores... Nos podemos quedar aquí toda la noche. La verdad es una delicia porque es un hombre culto, preparado, muy carismático, un hombre que te conoce a detalle las cosas y te las recuerda perfectamente. Y yo quiero darte las gracias también por todas las ocasiones en que has sido verdaderamente mi amigo, que has estado al lado mío en momentos duros de mi vida y en otros que hemos disfrutado mucho y que hemos celebrado con cualquier tontería, claro, de la forma más simple, con una botana simple y con un refresco, con una cerveza, con un tequilita y nos la pasamos muy bien. Muchas gracias, Roberto, por este tiempo. Comadre, pues, ¿qué te digo? La verdad, las cosas, yo me siento muy honrado. Aparte que me hiciste el gusto de que me dejaras fumar y entonces que me dejaras platicar como yo quería, porque eso te lo agradezco enormemente. No, vaya, para poder platicarlo así teníamos que estar como siempre hemos estado a gusto, sentados, como amigos. Como amigos. Y la verdad, las cosas, estoy muy, pero muy agradecido que me hayas invitado. Espero muchos comentarios de parte de la gente. No me maltraten tanto, no me quieran tanto y no me destrocen tanto. Pero al final de cuentas, yo tengo mis ideas y tengo mi forma de ser. La gente que te conoce te quiere. No digo más. Así es. ¿Verdad? ¿Para qué le revolvemos? No somos moneditas de oro, nadie, ni Jesucristo cuando bajó. Y la verdad tenemos que asumir. Lo crucificaron al pobre hombre. Sí, entonces imagínate qué podemos esperar nosotros, con todo respeto. Pero digo, hacemos aquí esto con todo el amor del mundo porque son historias compartidas, porque son cosas interesantes que conocer y que nos transmiten y que nos hacen abrir la mente de otras cosas y ser más receptivos también, porque a veces nos casamos con una idea y la verdad es que está más sabroso poder tener la apertura de conocer otra parte de la historia. Y para eso te pintas solo, compadre. De veras. Yo quiero que tengas tu espacio en redes. Yo quiero disfrutar esos episodios porque contigo seguramente habrá muchas historias que desconozco y que me va a encantar saber por ti. Lo he pensado. Lo que pasa es que también es un trabajo de 24 horas. Le dedica uno, sí. Tener un espacio como el que tú tienes, como el que tienen amigos y amigas de nosotros, la verdad de las cosas se le dedica mucho, pero mucho tiempo. Y entonces... Le encuentras gusto, compadre. Sí, usted puede. Dese la agenda. Yo te digo cómo. Okay. Muchas gracias, compadre lindo. Gracias, compadre. De veras, un placer estar aquí en tu casa. Muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias a todo el público. Y esperamos los comentarios con mucho agrado, porque yo los contesto, ¿eh? A mí el que me escribe en mis redes sociales, sí, el que me escribe en Facebook, el que me manda un Twitter, el que me manda un inbox de Instagram, le contesto yo. Yo no tengo un community manager, yo lo hago yo. A todo mundo le contesto. Y todo aquel que tengo en mi Facebook y cumple años, yo lo felicito todos los días. ¡Qué hermoso! Bueno, pues ustedes saben que nos veremos muy pronto porque ustedes forman parte de nuestra familia. Muchas gracias. Cuando pienses en dulces, piensa en Dulcería Ugarte. Presentó